Entramos a la lección número 12 en nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Y el enfoque en esta ocasión es un enfoque muy particular, aunque recién, no recuerdo si fue el año pasado, a principios de este año, tocamos algunos aspectos relacionados a nuestra relación con nuestras autoridades civiles. Si alguien se acuerda, pues por ahí ubicará en algún momento reciente. Hablamos acerca de ello y vimos y extrajimos de la Escritura detalles importantes en cuanto a cómo debemos nosotros conducirnos como ciudadanos. Y yo espero que nadie aquí el día de hoy llegara a considerar que este es un tema irrelevante, que yo quería escuchar algo más espiritual. Bueno, pues con la noticia de que las cosas a veces más espirituales de la Escritura tienden a ser prácticas, de orden práctico. Si no llevamos nuestra vida cristiana a lo práctico, al día a día, pues entonces estamos tal vez desenfocados. Así que el tema de hoy es el creyente y su gobierno. Y en ese sentido, creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que no hay un sistema de gobierno en el mundo que sea perfecto. Mientras haya personas involucradas, mientras haya seres humanos, ¿verdad?, en instituciones de gobierno, instituciones públicas, siempre va a haber, por ende, imperfección. Sin embargo, y a pesar de ello, tampoco podemos negar que hay niveles. Como dicen los muchachos, hay niveles, ¿verdad? Hay niveles de maldad y de corrupción que son medibles, que son observables. Y cuando eso sucede, hay países que quedan en posiciones demasiado vergonzosas. Y obviamente, pues como buen chismoso, dije, a ver, tengo que saber cómo estamos nosotros, ¿no?, como mexicanos en el ranking mundial de corrupción, porque obviamente es a partir de ahí de donde se mide, pues cómo está un país en ese sentido, qué tan corrompidos están sus sistemas de gobierno. Y en el listado, ¿verdad?, que se publica cada año, es un listado de 180 países. El nuestro está en el número, alguien dijo 1. O sea, bueno, ahí te va, la medida es que el 1 sería el menos corrupto y el 180 es el más corrupto. Estamos en el, ¿qué te gusta? A ver. Hay 165, 105, alguien dijo por ahí 128, bueno, oscilamos siempre entre el 126, 127. Eso significa que somos un país muy corrupto. Pues ya ni qué decir de Somalia, que está en el lugar número 180. Hay algunos de aquí que son extranjeros y no voy a decir en qué número está su país, para que no se vayan más agüitados de lo que estamos ya ahorita nosotros cuando escuchamos que estamos en el 126. Y Dinamarca, por ejemplo, ¿en qué número crees que está? En el número 1. Ya casi lo alcanzamos, nada más nos quedan 125 espacios por delante. La semana pasada decíamos que lo que los seres humanos tenemos en común es que todos somos malos, pero la maldad se contiene. ¿Te acuerdas? Hablamos un poquito de esto. La diferencia creo que entre un ser humano y otro no es cuán malvado sea, sino cuánto puede o tiene la capacidad, la disciplina, la determinación de contener la maldad que hay en sí. Creo que esto mismo aplica a los países y a los sistemas de gobierno. Cuando revisamos una tabla como esa, no estamos suponiendo que el material del que están hechos los daneses es diferente al nuestro. ¿Qué leímos la semana pasada en Romanos? No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que sería un error suponer que es que ellos traen otro ADN, vienen de otro planeta y por eso están en el lugar número 1 y por eso estamos nosotros en el 126. No, hay todo un contexto, hay toda una historia, hay muchas cosas que nos hacen estar a cada uno de los países en la ubicación en la que se nos asigna. Así que desde esa perspectiva de que no hay un sistema de gobierno que sea enteramente pulcro,
vamos a ver o a revisar la porción de hoy. Y antes de entrar en ello, quiero decir que no nos vamos a limitar a revisar el contexto del capítulo 8 desde la perspectiva histórica, aunque sí vamos a hacer algunas observaciones desde la perspectiva en la que se escribe, en el contexto histórico en el que se escribe, quién lo escribe, etcétera, pero vamos a tratar de aplicarlo a nosotros como mexicanos, en nuestra sociedad, en el país en el que estamos y en el nivel de corrupción en el que nos encontramos como nación. Ahora, y antes de, y eso lo hemos dicho creo que ya en repetidas ocasiones, que si un país es corrupto, una institución de gobierno es corrupta, por lo general, y no es determinante, pero por lo general es porque la sociedad también es corrupta. O sea, no vamos hoy a poner el dedo en la autoridad y decir el gobierno es un corrupto, como si el gobierno nos lo hubieran mandado de Somalia. Ya me disculpe alguien si es de aquel continente, pero no los mandaron de allá. ¿De dónde emergen nuestros gobernantes? De la sociedad. Y si el sistema demuestra una y otra vez que es corrupto y que es corrupto, y siguen saliendo ¿de dónde? Pues salen de entre nosotros mismos. No quiere decir esto tampoco que todos los mexicanos son o somos corruptos. No se puede generalizar. Sin embargo, como manera de muestreo, pues habla de que en su gran mayoría el pueblo mexicano es o somos corruptos. Y también de que en su mayoría las personas que están en el poder se dan a la corrupción, porque tampoco podemos decir que todas, sería también creo un error. Así que esta porción nos ofrece sabiduría a nosotros como creyentes para vivir dentro de un sistema así, imperfecto. Bueno, porque no olvidemos que como creyentes creo que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de mostrar o de exponer o de exhibir nuestra fe también como ciudadanos. ¿Estás de acuerdo? No solamente como padres de familia, no solamente como esposos o esposas, no solamente como hijos, no solamente como vecinos, sino también como ciudadanos. Hago una nota aclaratoria, ve abriendo tu Biblia por favor en el libro de Eclesiastés capítulo 8, vamos a partir del verso 2 y vamos a leer hasta el verso 17. Pero antes de comenzar quiero hacer una aclaración. Por quienes traen versión Reina Valera o estás usando alguna otra versión de la Biblia, ya la gran mayoría de nosotros utilizamos la Nueva Traducción Viviente, lo decidimos así hace algunos años por la facilidad del lenguaje en esta versión. Sin embargo, al estar revisando algunos versos en diferentes versiones, encuentras que son sentidos de plano así como que muy distintos, como que uno te lleva por un lado, otro te lleva por otro, y me llamó la atención en un par de porciones o de pasajes de esta porción en las que el sentido parece no cuadrar, y entonces revisando algunos comentarios, bueno, hay incluso Biblias que tienen anotaciones que dicen pasaje de difícil traducción. ¿Qué significa esto? Que pues aún los teólogos, ¿verdad? Y los traductores, expertos en letras, en traducción, han batallado en traer el sentido de esas palabras que fueron escritas en hebreo, traerlas al español y tratar como que de que encajen y le den algún sentido a la porción. Entonces, bueno, me relajo. Relájate tú también. Si tú estás leyendo la Reina Valera y de repente dices, es que mi Biblia dice algo como que no está de acuerdo a la NTV, bueno, esa es la razón, pero pues como estamos leyendo NTV, nos vamos a ir con el sentido que NTV nos dé, con la excepción de un verso que vamos a pasar por ahí y tomaré prestada la interpretación de Reina Valera, pero relájate. Creo que para donde vaya el sentido, no nos quita, ni nos pone, ni pasa nada. ¿Estamos bien? Ok. El primer punto que vamos a abordar en esta relación del creyente y su gobierno y las responsabilidades que tenemos, etcétera, etcétera. El primer punto es ¿qué conmigo? ¿No? ¿Qué contigo? ¿Qué con nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que la Escritura nos dice que debemos hacer viviendo aunque estemos bajo un sistema así, corrupto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra conducta?
¿Qué es lo que debemos hacer en un sistema que está defectuoso? Vamos a leer versos 2 al 6, que es la primera sección, y dice: obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Hay dos aspectos acá que este primer punto nos da en cuanto a nuestra responsabilidad como ciudadanos que vivimos en un sistema, en un lugar 126. Y ya con esto ya decimos todo. Y lo primero que la Escritura nos dice es que nosotros debemos subordinarnos a nuestras autoridades, ¿verdad? Sujetarnos, dice la versión Reina Valera, sujétese toda persona a las autoridades que Dios ha establecido. En el contexto del capítulo 8, pues ¿quién está escribiendo? Según, ¿verdad?, hemos determinado, es el autor Salomón. Salomón, pues como rey sobre Israel, escribe desde su perspectiva de la forma de gobierno en la que se administra la autoridad, y es la monarquía. Y la monarquía obviamente tiene sus características. Ya son pocos los países que quedan bajo este, ¿verdad?, régimen de monarquía, y los que hay, pues como que es una media monarquía, ¿no? Porque como que sí, como que no, porque tienen la monarquía, pero también hay parlamento, etcétera. O sea, no, el rey no es como aquellos tiempos en los que la palabra del rey era, ¿verdad?, decía: a ver, ese chico se cortó el cabello, como que no me gusta, denle cuello, y le daban cuello, porque era la palabra del rey. Ahora quiero aquella tierra, me la quedo porque era el rey. La monarquía en ese tiempo, ¿verdad?, en la gran mayoría de los reinos, valga la redundancia, era la forma en la que se gobernaba. Otra cosa que menciona acá, dice: obedece al rey porque lo juraste ante Dios. Según se cree que las personas, al menos en el judaísmo, cuando un rey era nombrado, las personas le juraban lealtad. Creo que eso se entendería como lo más natural. Hay algunas citas en el Antiguo Testamento donde algunos reyes, cuando tomaron el trono, se les hizo juramento de lealtad, y ese era un juramento que se hacía delante de Dios. Así que lo que Salomón, cuando va a poner este argumento por delante, dice: bueno, obedece al rey, número uno, porque lo juraste ante Dios. Ya hablamos de los juramentos, ¿verdad?, de las promesas y de los votos. Recién también tenía mucho peso, indistintamente, como diciendo, de que el rey tome una decisión correcta o no, tú juraste lealtad y listo, y lo hiciste delante de Dios. Y otro tercer aspecto es: obedécele también porque Él es soberano. Dice acá: Él hace lo que se le antoje. Monarquía. Y si Él quiere castigar, castiga, y si Él quiere exonerar, exonera, y hace literalmente lo que quiere, porque la autoridad que tiene le da el respaldo. ¿Cómo traemos eso a nuestra experiencia? Número uno, pues no estamos en una monarquía, vivimos en una democracia. Y también, así como hoy hay monarquías, también nosotros vivimos en una, ¿verdad?, democracia. Del griego demos kratos, que significa el pueblo gobierna, y ¿no? Pero bueno, eso es el sistema en el cual nosotros vivimos. Así que si bien quisiéramos aplicar esta porción, es cuando dice aquí obedece al rey, pues bueno, aquí es obedece al gobierno. Así de sencillo, así es como aplica a nosotros: obedece al gobierno. Es la forma en la que nosotros nos regimos. Número dos, allá dice: porque lo juraste ante Dios. Para nosotros como creyentes, como revisamos, te decía recientemente, no hicimos un juramento delante de Dios de obedecer a nuestras autoridades, pero desde el momento en el que Dios nos ordena que nos sujetemos a la autoridad, pues tenemos ya entonces la responsabilidad delante de Dios de hacerlo. No es optativo y no es un asunto menos importante que otros. Por eso te decía, espero que no consideres que esta es
una porción menos espiritual que otras porque trata de asuntos que tienen que ver con sujetarme al gobierno. ¿Eso qué tiene que ver con mi vida cristiana? Tiene todo que ver porque Dios lo dice, nada más porque Dios lo dice, y eso es suficiente para darle el mismo nivel de que si estuviéramos hablando hoy de los dones espirituales. ¿Estás de acuerdo o no? Porque Dios lo dice, sujétate a la autoridad. En tercer lugar, no solamente porque hemos hecho nuestro compromiso con Dios, sino porque en esta porción hay 3 imperativos para ti y para mí que se describieron acá en los versos 2 al 5. Y el primero es, ¿cómo comienza el verso 2? Obedece. Obedece. Subordínate. Vamos a leer Romanos, por favor, capítulo, son pocas las citas que hoy vamos a referir. Y esta es una cita que referimos cuando hablamos de este asunto, pero para quienes tal vez no estuvieron allá, vamos a Romanos capítulo 13 para ver qué es lo que Dios nos dice en cuanto a nuestra responsabilidad como ciudadanos, que vivimos en un sistema 126. Oye, me gusta eso, que muy encubierto el asunto. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, versos del 1 al 5 en ese sentido? Toda persona, no algunos, sino todos, debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele, y esto hay que subrayarlo, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Creo que el verso clave de toda esta porción es el verso 2. Verso 3, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Lígalo con lo que leímos allá en Eclesiastés 8:2. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte, subordinarte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino que, repítelo conmigo, para mantener tu conciencia limpia. Regresamos a Eclesiastés 8. Y lo primero que vemos en el verso 2 es obedece al rey, o en este caso obedece a tu gobierno, porque tienes ese compromiso delante de Dios. Estoy haciendo una paráfrasis. Y dice acá, no trates de evitar cumplir con tu deber. Ese es el segundo imperativo. No trates de eludir tus responsabilidades. Aquí tal vez se pisen 2, 3 callitos, pero ya sabes, como dijo el hermano Armando Manzareno, santo Dios, Armando el Nazareno. Pues nada personal, ¿no? En ese sentido, fíjate que creo que tenemos que aprender continuamente a cumplir con nuestras obligaciones para con nuestro gobierno. Ahí mismo en el pasaje de Romanos, en el mismo capítulo, en la misma porción, los 2 versos que siguen, el verso 6 y 7, fíjate lo que dice: por esas mismas razones, por las razones que ya se revisaron en los primeros 5, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ya sé lo que algunos están pensando, ¿verdad? Número 126. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes, ya no, que no te importa, como diciendo que no te importe lo que allá hacen o lo que no hacen, tú, den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Regresamos a Eclesiastés 8. ¿Cuál es el primer imperativo? Obedece, sujétate, subordínate, sométete. El segundo es, no trates de evitar cumplir con tu deber.
Obviamente la porción que leímos ahí en Romanos tiene que ver con el pago de impuestos, pero un ciudadano no es la única responsabilidad que tiene para con el gobierno, pero una en las que con mayor se me fue la palabra, frecuencia violentamos, ¿verdad?, nuestra obligación es en la evasión de impuestos. Y ahí nomás ahí te la dejo, para no entrar en detalles y para no pisar calles. Pero sí tendríamos que cada uno de nosotros revisar en ese sentido si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque el problema no es cuán astuto te estás volviendo para hacerlo, y que solamente, como veremos más adelante, puedes justificar el no, es que no pago impuestos porque se lo van a eso, ¿no? Sí, digo, no me quiero comprometer porque como me graban y al rato, y el pastor no, ya tiene 3 semanas ahí en la 9, no le sueltan por andar de hocicón. Por eso mejor tú lo dices, la cámara no está contigo. Se me fue el avión. Pero entonces, tenemos cada uno de nosotros revisar en ese sentido si estamos haciéndolo, porque el problema, fíjate, en qué radica, en ese sentido, particularmente, que cuando evades los impuestos intencionalmente, estás violentando la autoridad, pero no tienes un problema solamente con la autoridad terrenal, sino que es, fíjate, y ahí si no estás de acuerdo tienes todo el derecho a no estar de acuerdo, pero para mí sería equiparable a lo que lees en Malaquías, de lo que la iglesia a veces tanto, ¿verdad? No, es que dice Malaquías que robará el hombre a Dios, lo hacemos cuando no diezmamos, ¿no? Y ahí estamos duro y duro. Me gustaría que cada vez que alguien ponga como esa, haga incisiva, ¿verdad?, este mandamiento de no le robes a Dios al retener tu ofrenda o tu diezmo, para quienes lo practican, es de la misma relevancia, importancia que a que no pagues tus impuestos. ¿Es lo mismo o no? Porque la autoridad, según Romanos capítulo 13, representa ¿a quién? A Dios. Y si te resistes contra la autoridad o si violentas su autoridad, dice, lo haces también contra Dios. Entonces no es lo mismo, exactamente lo mismo. Así que no importa que seas muy cumplidor el domingo con tu ofrenda, con tu diezmo, con tu aportación, con lo que prometas, si por acá, por este lado, estás violentando este principio de pagar tus impuestos. Está fuerte, ¿da? Pero así es. Y peor, fíjate, si digas, no, pues me ahorré tantos impuestos, esto lo doy de ofrenda. No, lo dice, olvídate, o sea, con eso doy la ofrenda y ya salgo más o menos librado. Bueno, y el tercer imperativo en esta primera porción lo encontramos también, acá estamos en el capítulo 8 de Eclesiastés, lo encontramos ahí en el mismo verso 3, ni te juntes con los que conspiran maldad, no te asocies con quien infringe la ley, porque ahora sí, como dice el Evangelio de San Juve, capítulo 1, verso 1, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Tu sociedad comercial, cualquier tipo de sociedad en la que una persona infringe la ley, dice, no te asocies con ninguno de ellos en este mismo contexto. La razón es porque vas a tener todo el peso de la ley de encima y vas a tener todo el peso de Dios también encima. Por eso termina ahí el verso 5, quienes lo obedezcan, quien obedezca la ley dice no será castigado, lo mismo que nos refirió Pablo allá en Romanos capítulo 13. Ahora, en segundo lugar, en cuanto a mí, nosotros, nuestra responsabilidad para con nuestro gobierno, para con nuestro número 126, la segunda parte del verso 5 y el verso 6 nos habla de la sabiduría, porque necesitamos, para poder navegar en un país 126, necesitamos sabiduría. ¿Qué dice ahí? Fíjate, la segunda mitad, ya como que va agarrando forma la porción. En la segunda mitad del verso 5 dice, los sabios encontrarán el momento y la forma ¿de qué? De hacer lo correcto,
pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. ¿Qué hemos escuchado en las últimas semanas o a través de Eclesiastés? Que se nos invita a abrazar la sabiduría una y otra vez. Y ya hemos escuchado también que se necesita persistencia, que no te puedes desanimar, que no te puedes conformar a lo que eres hoy. Tenemos que perseguir la sabiduría de Dios. Y esto que estamos leyendo y lo que otras porciones de la Escritura nos dicen en cuanto a estos asuntos son sabiduría, y son sabiduría práctica. Y tenemos que continuar en ello. Y entonces, en ese sentido, el escritor dice, bueno, el sabio, ¿qué es lo que va a buscar hacer? Va a encontrar el modo y el momento de hacer lo correcto. Va a encontrar la forma, aunque esté en el 180, aunque estuviera en el 180, el que es sabio va a encontrar la forma de hacer lo que es correcto. En ese sentido, cuando hablamos de que la sociedad también somos una sociedad corrupta, nosotros creo que hemos encontrado la manera de excusar nuestra propia corrupción con frasecitas como es que todo el mundo. ¿Y eso qué significa? Que porque todo el mundo lo haga, entonces está bien. Otra frasecita como es que solo así puedes avanzar, ¿no? Otra es que el sistema te obliga, es corrupto y te obliga, y si no le entras, y si no te mochas, y si no esto, y si no aquel otro, no vas a poder hacer nada. Y en realidad yo entiendo que en muchas ocasiones es difícil. En muchas ocasiones, en muchas situaciones es difícil que puedas avanzar en un sistema que sí está corrompido hasta la médula y que te ata de manos y te fuerza de una o de otra forma a que participes, a que te involucres, porque si no, entonces se te van a poner todos los obstáculos posibles. Eso lo entiendo perfectamente porque también vivo igual que tú en el 128. ¿Qué dijimos? 126. No, ya, no, corrígeme por favor. O sea, tanto que estamos defendiendo los. Aquí cuenta todo, un numerito aquí sí cuenta, pero cuenta mucho. Pero ¿sabes qué? Creo que lo bueno sería que en una situación así, complicada, nos detuviéramos un poco y, Señor, estoy atado de manos, pero necesito entonces que me des la sabiduría, porque no quiero ser parte de, porque soy un ciudadano del reino y no tendría yo que participar de estas cosas. Dame, por favor, sabiduría. Por eso dice aquí, los sabios encontrarán la forma, el modo, el momento de hacer lo que es correcto. Y me encanta lo que dice el verso 6, pues hay un tiempo y hay un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros, aún en una situación en la que prácticamente pareciera que esa es la única manera de salir adelante, Dios te puede ayudar. La pregunta es, ¿estamos pidiendo ayuda en momentos como esos o simplemente pues nos dejamos llevar? A veces, aún cuando estás en situaciones difíciles, sí necesitamos que el Señor nos ilumine un poquito para saber qué hacer. A veces tendrás que actuar así, a veces sí tendrás que actuar así, y en algunas otras necesitarás realmente que Dios te ilumine para saber cómo hacerlo de una manera diplomática en la que no te genere ningún tipo de problema, de conflicto. Pero el punto es que busquemos siempre hacer para con nuestras autoridades lo que es correcto. Por eso dice acá, dice los sabios, y obviamente los sabios, ya sabes lo que la Escritura nos dice, busca la sabiduría, busca el consejo de Dios, que sea el Señor quien te guíe, etcétera, 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 lo que ya hemos revisado, para que encuentres la forma, el momento, la oportunidad de hacer lo que es correcto, aún cuando estés en una situación complicada. La finalidad de acá creo es esa, hacer lo que es correcto en la medida de lo posible. A veces no nos va a funcionar y nos la van a aplicar.
y el gobierno será injusto. Pudiera ser muchas veces. Así como más o menos va a terminar la historia hoy, ¿verdad? Pero bueno, si es injusto y si te aplican una infracción que no es o lo que sea, pues bueno, ni hablar. O sea, ya te la aplicaron y sigue adelante, tú haz lo que es correcto. ¿Está bien? Ahora, un detalle antes de pasar al punto siguiente, es que la carta a los romanos fue escrita, se cree, alrededor del año 58. ¿Quién crees que era el emperador de Roma, de donde precisamente vivían estos a quienes escribe? Por eso es la carta a los romanos, la que leímos hace rato. Era Nerón. Era Nerón, un emperador caracterizado, ¿verdad?, por su excentricidad, pero también por su violencia, perseguidor de cristianos. A esos cristianos que estaban bajo Nerón, en Romanos capítulo 13 que leímos, se les dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, no le está escribiendo, no es la carta a los daneses, ¿no? Sería muy fácil: sométete a tu autoridad. Pues dices: oye, pues somos el país menos corrupto del mundo, pues claro que me someto sin problema, sé que mis impuestos están bien administrados, bla, 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 bla. No me pesa pagarlos porque sé que todo lo que uno da realmente va a donde tiene que ir. Sí, pero le está escribiendo a los romanos, año 58, Nerón en el poder, perseguidor de cristianos, de pilón, fíjate. Si algo caracterizó a Nerón fue perseguir a los cristianos con saña. Sométase toda persona a las autoridades superiores, paguen sus impuestos, honren a las autoridades. Si se los dijo a los romanos, que en ese momento estaban vamos a decir, en el 180, vivían en el 180, nosotros que vivimos en el 126, pues ¿no crees que aplica exactamente la misma regla? Sí. Punto número 2 en cuanto al que se opone, versos 7 y 8. ¿Qué dice versos 7 y 8? Estamos en Eclesiastés. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, creo que el final, esta última frase, nos da el sentido y el contexto de lo que acabamos de leer. La maldad no rescatará al malvado. ¿Cuál fue el principio que leímos en Romanos 13:2? Cualquiera que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido o establecido y será castigado. Solemos pensar muchas veces que nuestra irresponsabilidad o nuestro incumplimiento para con nuestro gobierno no tiene nada que ver con Dios, pero tiene todo que ver. Y quiero que me permitas hacer de esta porción una paráfrasis de lo que acabamos de leer acá. Que quizás el que es astuto para evadir la ley, porque dice aquí al final, dice: nadie se libra, la maldad no va a librar al malvado el día de su muerte. Es lo que le da sentido a lo anterior. No tienes control, ninguno tenemos control sobre el día de nuestra muerte. Pero en el contexto de lo que estamos leyendo, es como si dijera: bueno, pues por muy astuto que pueda ser alguien para eludir la ley, para evadir la ley, para infringir la ley, su maldad no le va a alcanzar, su astucia no le va a alcanzar, su sagacidad no le va a alcanzar para el día de la muerte. Vamos a andar un poquito más en cuanto a esto, en cuanto a las consecuencias de eludir la ley, en un punto más adelante. El punto número 3 es en cuanto al sistema. Ya hablamos de nosotros. Ahora, ¿qué nos dice el pasaje en cuanto al sistema? Versos 9 al 11. He reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro, sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. ¿Qué sucede cuando un sistema se corrompe y no se frena? Vuelvo al mismo principio: todos somos malos en esencia, todos los seres humanos, indistinto de nuestra nacionalidad,
Pero cuando la maldad no se frena, cuando una institución se corrompe o cuando una sociedad se corrompe, bueno, es como un cáncer, que si no se controla, se expande, se expande, se expande hasta que te consume. Es por demás, y no voy a invertir tiempo en ello, pero es por demás revisar nuestra historia como país. Cómo hemos avanzado año tras año, tras año, tras año, y parece que no hay forma de revertir todo lo que vivimos en el día a día. La maldad, la corrupción, todo a lo que desgraciadamente nos estamos ya como que acostumbrando. Somos como los países que están en guerra, de repente ves a los reporteros y por eso hay los bombazos, ¡puf! Y atrás de la reportera, la gente con sus bolsitas de mandado, y dices, ¿no? ¿Lo has observado? Porque te habitúas. Pues ya no me va a detener el bombazo por allá, pues tienes que hacer vida, tienes que comprar, tienes que consumir. A veces pienso que así somos como sociedad. Nos habituamos demasiado a este sistema, a este número 126. Y ya lo consideramos que bueno, ese es nuestro número y ahí nos vamos a quedar con que no pasemos al 127, con eso estamos bien. Pero si continuamos así, vamos a ir escalando y llegaremos al 130 y 135, porque si la maldad no se contiene, se afecta a la sociedad, se afecta al gobierno mismo y se hereda a las siguientes generaciones. Se transmite a las generaciones siguientes. Ahora, en lo que acabamos de leer, hay dos aspectos a considerar en cuanto a la corrupción de un sistema y de una sociedad. Y número uno es que la maldad se revierte, es como cíclica, entra en un círculo vicioso. Dice el verso 9, y aquí es donde voy a usar otras versiones para el sentido de esta porción. Lo que leímos acá nosotros en el verso 9 es lo siguiente: he reflexionado, dice Salomón, mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde dice, las personas tienen el poder para herirse unas a otras. La Biblia de las Américas traduce esta última frase como cuando el hombre domina a otro hombre para su propio mal. La Nueva Versión Internacional dice porque hay veces que el hombre domina a otro para su propio mal. Conserva la misma idea. Y la Reina Valera 60 conserva también el mismo sentido cuando dice, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Si juntas estas tres versiones y le tratas de encontrar el sentido, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay personas que se enseñorean de otras. Obviamente en el contexto de lo que estamos leyendo se está refiriendo en el punto en el que estamos es en cuanto al sistema. El sistema que se enseñorea de otros y en el que el sistema no se da cuenta que se perjudica a sí mismo. Desgraciadamente, quienes asumen puestos de autoridad y se corrompen ahí, y si hay alguien aquí que trabaje en gobierno, por favor, nada personal, no conozco la historia de ninguno de ustedes, estamos simplemente abonando a la generalidad, al estándar, pero no alcanzan a ver que cuando se corrompen, en lugar de celebrar como qué colmilludo soy, me fui con tanto, no entiende que el daño se lo hace a sí mismo. Porque ese que hoy gobierna, mañana también es un ciudadano. Y también tiene hijos, y también tiene sobrinos, y también tiene familia. Y si, por ejemplo, es por darte un ejemplo, pero pues la lista de ejemplos pudiera ser así casi infinita, ¿no? Pero si otorgué un permiso que hace que las aguas de mi ciudad estén contaminadas, pues me perjudico a mí mismo, ¿no? O si otorgo permisos de construcción sin supervisión, algo así, pues tal vez en esa escuela al día de mañana vayan mis nietos. Y ahí ponle el nombre que quieras o el ejemplo que quieras. He observado, dice Salomón, esto, que cuando un hombre se enseñorea de otro, lo hace sin saberlo, sin entenderlo, lo hace para su propio mal. Por eso es en ese sentido que la maldad se revierte.
el sistema, todo sistema que está corrompido, genera también un círculo vicioso de una sociedad que de por sí ya es así. Y entonces ese ecosistema se alimenta solito. Y si se alimenta, tiende a crecer. El segundo aspecto acá en cuanto al sistema, y creo que este es el más dañino, genera una cultura. Genera una cultura. ¿Qué dice el verso? Vamos a leer nuevamente, verso 10 y 11. Bueno, el verso 10 en primer lugar dice genera una cultura, ¿por qué? El verso 10, he visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Salomón no entiende cómo se puede honrar a un malvado en la misma ciudad donde cometió sus delitos. Y en cuanto a se genera una cultura, en cuanto a un sistema que es corrupto, genera una cultura en la que todos, ¿verdad?, nos adaptamos. Y entendemos la corrupción como algo que debe estar ahí mientras esté regulada. Y te voy a decir cómo es nuestro proceso de adaptación. Digo, acá el ejemplo que da Salomón es muy claro en cuanto a, veo que a los malvados se les da honores en su entierro, y en la misma ciudad dice donde cometieron sus delitos, ahí son recordados, son honrados. Indistintamente del ejemplo que da, creo que lo que hay detrás de esto es, hay una sociedad que se conforma a eso. Hay una sociedad que no tiene problema con eso. La pregunta es cómo llega una sociedad a esto, a algo así. Bueno, traigámoslo a nuestra experiencia. Y a mí honestamente eso sí me hace la tripa así nudito cuando de repente digo que dicen, bueno, no importa que roben, pero que por lo menos nos pavimenten las calles, ¿no? ¿Has dicho o has escuchado algo así? Esa es una adaptación. Es decir, pues ya sabemos que así es, pero bueno, que por lo menos hagan algo. Allá me acuerdo en la tierra en la que soy, pues también para no meter, bueno, sí, allá en Cuernavaca, porque eso fue hace 30 y feria de años, ¿verdad? Había en ese entonces no saques tus cuentas. Había un gobernador allá que así de plano, es así, arrasó como quimioterapia. Pero digo, siendo yo joven y escuchando cómo se va la mente del ciudadano adaptando a la corrupción, siempre escuchar frases como, bueno, está bien que roben, pero que no sean tan aborazados. Que roben, pero poquito, o sea, que dejen algo. Ya desde ahí yo digo, a ver, ¿cómo? O sea, significa que la aplaudimos cuando es no sé ni cómo llamarle, cuando es educada, cuando es mesurada, o sea, ahí sí, pero no que se roben todo y que no nos pavimenten, que no tengamos luz, que no tengamos los servicios. Pero el pueblo de México, el 126, estamos igual que estos de acá. Porque mientras nos den a tole con el dedo, híjole, ahí sí me voy a meter en broncas, creo, pero mientras nos pavimenten las calles, con eso aplaudimos que tuvimos un buen gobierno. Y eso es a tole con el dedo, cuando sabemos todo lo que hay detrás. Pero decimos, bueno, eso no importa, mientras hagan algo. Creo que eso no pudiéramos nosotros entrar en, simplemente tampoco es, vamos y levantemos pancartas y todo, ¿no? Cada persona, el gobierno es responsable, Dios juzga, etcétera, etcétera, pero no caigamos en esto, porque se genera una cultura, eso es a lo que voy, es el punto acá, el punto es se genera una cultura, el sistema genera una cultura. Y número 2, se genera impunidad. Verso 11, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 11? Rápido. Me estoy tardando porque el chisme de hace rato, ¿eh? Te recuerdo, para que ni me pongas ojitos de, ya te tardaste, pasó. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Acuérdate que estamos en el punto de en cuanto al sistema. ¿Sabes de lo que más se alimenta un sistema corrupto? Es de la impunidad.
Ahí te va una cifra fea del 126. De los delitos en nuestro país, se denuncian entre el 7.5 y el 8%. Son los que se denuncian. Vamos a decir que el 10%. Vamos a vernos generosos. El 10% se denuncia. Significa que 9 de cada 10 delitos no se registran. Cuando tú ves una cifra de delitos de cualquier cosa, bueno, súmale 9 más. Es la realidad en la que vivimos. Pero de ese 10% que se denuncia, solo el 10% se castiga. Lo que significa que en el 100% solo se castiga un 1%. Si yo te dijera, oye, vamos a hacer un negocio y te garantizo el 99% de éxito, ¿le entras? Pues le entras, ¿no? Porque tienes el 99% de éxito. Bueno, la maldad, la delincuencia, etcétera, 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 la corrupción, tiene un 99% de probabilidad en nuestro número 126 de quedar impune. ¿Y qué crees que eso genera? Pues es sencilla la ecuación. Más maldad, más corrupción. Porque solo el 1% es castigado. Y eso es precisamente lo que dice el verso 11. Te lo repito, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. ¿Tú crees que nuestros vecinos del norte, con respeto para los que hay aquí, que sean gringos, pero tú crees que son mejores que nosotros como personas? No, somos iguales, ni más ni menos. ¿Tú crees que los somalíes que viven en el número 180 de la calle Corrupción son mejores o peores que nosotros? Igualitos, ni más ni menos. ¿Qué es lo que hace la diferencia en muchos de esos países? Que no se permite la impunidad. El único país que he escuchado en los últimos años y me llamó la atención y leí hace muchos años es de Singapur. Un país que estaba en un nivel de corrupción así como, no sé si era nuestro vecino, pero ahí andaba por ahí en los 100. Y llegó un gobierno de mano dura. Y vieras cómo les ha funcionado. Y han bajado el nivel de corrupción, no te imaginas cuánto. Significa que sí se puede. Pero como dice aquí, cuando no se castiga de inmediato, eso genera impunidad y la impunidad genera cada vez más maldad. Bueno, ese es punto número 3 en cuanto al sistema. Punto número 4, ok, ¿qué tiene que ver Dios en todo esto? ¿O cómo interactúa Dios con todo esto? Versos 12 y 13. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperarán, porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán, como lo hacen las sombras del anochecer. Y como ya se dijo, Romanos capítulo 13, verso 2, todo el que se rebela contra la autoridad, infringe la autoridad, viola la autoridad, se rebela contra Dios que la instituyó, dice, y será castigado. Y pudiéramos nosotros suponer que un sistema o una sociedad corruptos no van a pagar ninguna factura. Pero ¿sabes qué? La pagamos primeramente, ¿sabes cómo la pagamos? Con pobreza. ¿Sabes qué caracteriza a los países más corruptos? La pobreza. La pobreza. Y no te lo digo yo, léelo en casi cualquier artículo. Corrupción y pobreza son primas hermanas. No es determinante, pero casi siempre van de la manita. Un país corrupto generalmente será un país pobre. Se consume a sí mismo. Un país con menos niveles de corrupción tiende generalmente a la prosperidad y a la riqueza. Ahora,
Dice acá, dice, el malvado no prosperará, sus días no se prolongarán, porque hay una ley, según Gálatas capítulo 6, verso 7, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dice Gálatas 6, 7, no se dejen engañar, no te la creas, no te engañes a ti mismo, no supongas que, ay, mira, llevo 10 años sin pagar impuestos, ya me he ahorrado un dineral. Bueno, la pobreza te está esperando a la vuelta de la esquina. Primer lugar. Segundo lugar, tienes un problema con Dios. No importa que seas bien ofrendador y bien diezmador, tienes un problema con Dios. No te dejes engañar, porque nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto? Siempre se cosecha lo que se siembra. Conclusión, versos 14 al 17, a manera ya de cierre en todo esto, y cada uno de nosotros vaya haciendo ya las aplicaciones que tenga que hacer. Número 1, pues la vida no es justa. No esperes que por el hecho de que a partir de hoy decidas ser un buen ciudadano y honrar a Dios a través de ser un buen ciudadano, supongas que pues ya todo te va a ir bien y nunca vas a tener ningún problema con la autoridad, que dice el verso 14. Eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a las malvadas como si fueran buenas. Bueno, a la única conclusión que llega Salomón y a la única que podemos llegar nosotros, pues es que eso no tiene sentido. Y ante un sinsentido, en esta conclusión, en segundo lugar, es que lo mejor que podemos hacer, a pesar de que vivamos en el 126 de la calle Corrupción, es estar tranquilos y hacer lo que nos toca hacer. Fuera de ahí no podemos hacer nada. Olvídate de que un día, semilla, nos vamos a ir a plantar allá frente al gobierno con pancartas y olvídate. ¿Qué dice verso 15 y 16? Entonces sugiero, dice Salomón, pues que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente, como ya ha dicho él en 3 ocasiones anteriores, de que comer, beber, disfruta de la vida de ese modo tendrás algo de felicidad, junto con todo el arduo trabajo que Dios te da bajo el sol. Mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que lleva la gente aquí en la tierra, descubrí que la actividad no cesa ni de día ni de noche. Así que mejor, pues relájate. No te conformes. Cuando decimos aquí vivimos y pues ya, no te conformes, simplemente quiero decir no nos adaptemos. No entremos en este juego, no participemos de todo esto, como ya dijimos. En tercero y último lugar, según el verso 17, bueno, a pesar de que digas es que no entiendo cómo Dios permite o por qué sucede en tal o cual cosa o cómo llegamos como nación aquí, bueno, dice el verso 17 lo siguiente: me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. Y termino con esto. Reconozcamos que hay cosas que nunca vamos a entender. ¿Por qué suceden las cosas como suceden? Pero que siempre y que a pesar de lo que parezca, Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. No importa que tengamos un gobierno número 180, sobre ese gobierno está el gobierno de Dios, porque Dios reina sobre todo y sobre todos. Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Y Señor, te damos muchas gracias esta tarde por la oportunidad de escuchar